Ya puedes empezar a hablar igual. Total, esto se está grabando. Buenas tardes, aquí estamos otra vez encontrándonos para hacer esta revisión del libro Vivir más, vivir mejor, con los autores que hace 10 años nos convocamos y ahora nuevamente, 10 años después, estamos tratando de ver qué pasó en este tiempo y cómo lo pensamos y cómo trabajamos. Entonces, hoy vamos a estar con Margarita Ripoll, la psicosexóloga uruguaya, que me da mucho placer que esté en Buenos Aires y que podamos compartir un espacio nuevo. Margarita es psicosexóloga, trabajó con el doctor Gastón Boero en la clínica psicosexológica, primera clínica autorizada por el Ministerio de Salud Pública. Después yo me integré Mucho después me integré yo, invitada por el doctor Gastón Boero, como terapeuta familiar. Ella se formó en varios lugares, en Uruguay por supuesto, pero en varios lugares de Europa, de Brasil, y hemos compartido mucho trabajo, muchas experiencias. Trabajamos juntas en Israel, presentamos trabajos en el Congreso, en congresos diferentes. Y bueno, y yo, por los que no me conocen, soy Sara Sinai Olstein, psicóloga, terapeuta familiar, y que trabajo con 3 generaciones. Lo interesante de este encuentro es que lo que escribimos y pensamos hace 10 años, profesionales, amigos, colegas que compartimos el concepto de la salud, de lo positivo y de cómo a través del amor encontramos patologías que se resuelven, algunas, otras no, pero cada uno tiene esa lectura y aporta el conocimiento desde donde lo lee y lo siente y lo estudia. Bueno, el tema de hoy, que es apagón en la cama, va a ser una revisión, como cada uno, de cómo podemos ver ahora y qué quiere decir el apagón en la cama, y yo lo voy a abordar como el apagón en, en diferentes franjas etarias, que puede tener que ver con los bajones, con la frustración, con el paso del tiempo, con la intolerancia a determinadas cosas, y que no podemos decir que sean patologías, sino que son crisis vitales que nos van mostrando cómo en el contexto socio-político, cultural y económico cambian nuestras vidas y cómo esas posibilidades se pueden realizar, hacer una resiliencia, transformar o no, o quebrar. Así que, bueno, me parece que ya está Margarita por ahí. Sí, le invitamos. La invitamos a Margarita Ripoll. Se la mandamos, tiene que aceptar. No. Bueno, a ver. Ya Margarita recibió la invitación. Vamos a ver ahora cómo se acerca. Bueno, esta parte, vieron, siempre sale así. Hasta que podemos ajustar. A ver, bueno, quiero agradecer, perdón,
Eso, eso. Quiero agradecer a Lucía Piridigian que hoy nos asiste tecnológica, afectiva y emocionalmente. Un gusto, por favor. Ahí se pone. Sí, ya debería. Los que piden solicitud, ¿qué pasa? A ver, no sé, ahí tenemos un problemita técnico. Ahí aceptó. No, porque esa. Se quiere entrar. Bueno, bueno. Ya llega, ya llega. Lo importante es que la tenemos acá, que vino desde el Uruguay, y que realmente hoy, preparándonos para encontrarnos con ustedes, nos dábamos cuenta en los comentarios las cosas que hemos compartido a lo largo de la vida, cómo tratamos de ayornarnos. A ver por qué no puede entrar, no sé. A ver, ¿ya está? Algo pasa que no sabemos bien qué es, como este misterio que es la tecnología, y que en el propósito de encontrarnos, en ese momento, escribir, usar el papel, encuadernar la editorial, y no sé si nos trajo tanto problema o tanta dificultad como esto, es realmente transformar y crear una situación nueva, diferente. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. Acá no llegó. No. No. Acá, a ver, acá está aceptar. Margarita. A ver. Voy aquí contigo. Van a compartir las cámaras. Ah, vamos a compartir cámara. Miren lo que es. Como en la vida. Hola, hola. Una pregunta. Perdón, Lucía. Esto, yo tengo que apretar cuando dice ver. No, porque hay gente que tal vez se le escapa el dedo y te solicita entrar, transmitir con vos. Bueno, entonces ahora sí estamos en condiciones. Así es. Miren lo que es estar bien asesoradas y con alguien. Muy bien. Ahí van, bien, ¿están cómodas? Sí. Ya pueden. Muy bien. Entonces ahora vos por acá. Bueno. Aquí estamos. Bueno, todos estos ajustes, la única tranquilidad que me da es que veo que a la gente en general le pasa. Cuando quiero ver un vivo, nos pasa esto. Pero igual no aflojamos, igual insistimos, porfiamos y desafiamos. Y aquí estamos. Bueno, le voy a dar entrada a Margarita Ripoll, la presenté, ya saben quién es, y es un placer, es un lujo, es un honor, son esos regalos de la vida. Hola Margarita. Hola, Sari. Estoy tan conmovida porque realmente esto es un encuentro hermoso. Con Sara seguimos viéndonos y en la actividad juntas, pero con todos ustedes, que veo que hay
mucha gente y de distintos lugares, y les agradezco a todos el tiempo y a todas la posibilidad de que podamos hacer este intercambio. Vivir más y vivir mejor, para vivir mejor, también toma en cuenta, gracias a Sara Olsen, que fue la coordinadora de todo este libro, justamente este espacio que es tan importante como es la sexualidad. Nacemos seres sexuados y la sexualidad se muere con la vida. Por eso, queridos amigos y amigas, hoy tomé este tema, hace 10 años en este momento de hablar del libro, donde el planteo del apagón en la cama tenía determinadas sintomatologías que habíamos recorrido largo tiempo en el consultorio con Boero, yo de codirectora, junto a mi maestro, el profesor Gastón Boero, que hace 2 años falleció, y que hace poquito, en abril, le hicimos un homenaje. Hoy, recordar todo lo que hemos caminado juntos y para qué fue ese tiempo donde aprendimos a formar un equipo interdisciplinario, donde primero tuvimos que ensayar muchas cosas como esto. No nos olvidemos. Esto que hoy realmente nos muestra una y cada vez que es un aprendizaje y es una tolerancia a la frustración y es una posibilidad de salir renovados como resilientes, ¿verdad? Con lo mejor nuestro. Entonces, así estamos más cerquita, ¿viste, Solita? Porque es contacto, ¿no? Sin tacto. Y esto es hablar de sexualidad, es sentir la vibración del otro. Y yo hoy les contaba que, bueno, que empezamos así con Gastón, con la derivación de urólogos, cirujanos vasculares, ginecólogos y demás, y empezamos a darnos cuenta que era muy bueno, fue uno de los primeros consultorios del Ministerio de Salud Pública, y apareció justamente las determinadas sintomatologías que fueron tomando cuando comenzamos. Una de las especialidades que teníamos en la clínica eran los matrimonios no consumados o la iniciación sexual ineficaz. O sea que había parejas que tenían una latencia de 1 mes, 5 meses, 10 años, o algunos que no habían podido copular nunca. Bastante complejo, dispareunia, vaginismo. Hoy sabemos que hay otros ingredientes en este tiempo que están estudiados, investigados, que hace que con uno funcione y con otro no, a veces. Entonces, lo que sí apareció todo esto y empezamos a darnos cuenta que íbamos abriendo el foco y viendo que las respuestas, como en este tiempo, nos quedaban cortas. Investigábamos, estudiábamos, pero vimos la necesidad de ampliar el foco y allí fue que integramos, la conocimos, nos encantamos, vibramos juntas y con Boero integramos un equipo interdisciplinario entre 2 países rioplatenses. ¡Qué maravilla, hermanados! Y ahí lo que empezó a suceder es que vimos, ampliando el foco, que había algunas problemáticas que tenían que ver con el clan familiar. La historia de las mujeres de la familia, la historia de los hombres de la familia, o el interjuego en el vínculo de los progenitores o de los abuelos, etcétera, etcétera. También los recursos que fuimos tomando en la clínica fue despertar el deseo a través de danzas primitivas, a través del baile con las manolas, bailando con el enemigo. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Cómo? Y porque ahí jugábamos, como adultos desde el niño interior, ciertas situaciones que se despertaban y que parecían como grotescas en gente grande, que no podía mover las caderas, o no podía, y que yo pasaba como la voz del inconsciente y decía en voz alta, mientras el grupo lo coordinaba Sara, yo iba diciendo como el enemigo, pero movete más, mirá si te ve tu mamá, pero abrite de piernas, dale, y aparecía como una corrección y una mirada osca. Entonces vemos que entre el deseo y la prohibición inconsciente hay un interjuego, como si hubiera una tensión. Yo digo, quiero disfrutar más, pero algo hace que yo lleve a la cama una mirada hostil, un músculo rígido,
Perdóname, en esa época Gastón decía que a la cama iba mucha gente, porque iba la familia de ella, la familia de él, los amigos, y entonces costaba, por eso costaba tanto acercarse. Ahora, a través de lo que vos vas diciendo y lo que vamos conversando, descubrimos que hoy hay otros. Estarán esos, pero también está la tecnología, todas Ya, las cosas. a esto vamos a llegar. Todo eso fue parte de un pasado que nos sirvió como sostén, como saber que Freud dijo, solo lo no tenido nos hace arder, y que realmente tiene mucho de sabiduría para manejar la satisfacción o la insatisfacción en cada ser humano. Pero hoy a este tiempo de pandemia, de pospandemia, se agregaron cosas como todo, que todos sabemos, pero que han tenido una significación para cada uno diferente, porque estas son las subjetividades. Para uno, el tolerar el barbijo fue impresionante, y para otros fue una forma donde, bueno, lo va a usar eh, cotidianamente porque es una forma de protección. Y así cada cosa. El estar dentro de casa, para algunos, les recreó situaciones de los clanes, que explicará muy bien Sara, donde los hijos de la posguerra sintieron lo que los abuelos sintieron, de estar encerrados, encarcelados y demás. Y sin ir tan lejos, para otros, el miedo de lo que iba a pasar, un hipocondríaco que decía, me voy a morir, y pensaba que se iba a morir antes de que viniera el COVID. Hemos vivido duelos, hemos sentido pesares, hemos tenido miedo, todos y todas. Y esto nos cercenó los sentidos, nos volvió más rígidos, más toscos, más distantes. Yo siempre cuento algo que es muy gráfico en la consulta, ¿no? Que digo que hay un ser humano y otro. Hay dos seres humanos que empiezan a reconocerse y se miran y sienten la vibración y el atractivo que estar frente al otro y haberse encontrado esto, buscado y haber encontrado un otro. Empieza a haber fluidos, energía, hasta que se tocan. Esto que yo comentaba, que antes era fácilmente así. Hoy hay una serie de situaciones que dan miedo todavía tocar. ¿Y si vuelve la pandemia? ¿Y si la verdad que no me acuerdo? ¿O quedó la experiencia del miedo como, como un lugar de temor? Y también como si la simbiosis, en todo caso enajena el vínculo discriminado, permitiera una protección, Tal ¿no? cual, porque ese tercer espacio, como vos lo decís en tu libro, hace que en lugar de estar lleno de uno y del otro, donde se reconocen, se sienten, se acompañan, desafían el miedo a la muerte, a la soledad y al paso del tiempo, se termina convirtiendo en un lugar donde yo le proyecto al otro todos mis temores y el otro me proyecta todos sus temores, y se tensa. Y entonces no nos podemos separar porque tenemos miedo y quedan no individualizados. De este estadio puede ser el contrario, somos dos ajenos, estamos en los polos distintos, tocamos el mundo, nos reconocemos con los demás, estamos llenos de actividades, pero estamos ajenos al otro. Mucha gente vive así, mucha gente elige vivir así, porque se satisface más con el mundo de la afuera que con el mundo de la pareja. Justamente lo que trabajamos, cuando vienen a la consulta y piden cambiar, que ahí es donde está lo básico, es cómo volver a una armonía, una integración entre este lugar de encuentro, que es como estar en el útero de la mamá, los dos lugares más próximos donde uno está, es justamente dentro del cuerpo de la madre y en la cópula. Y luego volver a la individualidad, nutrirse de la afuera, saber de otros, referirse a otros y tener espacios eh, para los hijos, para los padres, para los amigos y para uno mismo. Claro que todo esto no es fácil,
porque aparece este miedo que no alcanza, porque los tiempos modernos nos demandan muchísimo. Este es un lindo punto para... Si nosotros pensamos en esta disociación, en realidad es una enajenación, porque desde hace 10 años ahora, la pandemia fue un antes y un después, porque fue un fenómeno en el mundo, en el universo, simultáneo, con lo cual cada uno hacía lo que podía. Había familias que tenían que convivir 24 horas, trabajar con niños, era imposible. Había niños que se alteraban con la tensión que había en la casa, con no ir al colegio. Había adolescentes que empezaban a vivir historias con distancia, sin contacto, sin reunirse. Luego la facultad, la universidad, todo por Zoom, todo visual, todo en contacto visual y sin el calor y sin esta cosa que genera el abrazo, el cuerpo, el poder besar, el no tener miedo, que era. Entonces lo que vemos es cómo influyó la familia y cómo influyeron las diferentes etapas. Porque después vinieron los matrimonios que tenían que afrontar las dificultades que no estaban acostumbrados, enseñarle a los chicos a trabajar por la computadora, ¿no? Y hablando de que más o menos haya ciertos recursos, porque si no había una computadora por familia. Y en esto, un minuto, y en esto pasamos a la franja etaria de la gente grande, que vive sola, que estaba totalmente externada porque no se podía acercar. Y entonces hubo un gran trabajo que tenía que ver con el deseo, tanto del deseo sexual como el del deseo a una vida diferente, que parecía muy difícil, y que lo parece. Sí. Claro, esto que vos acabas de decir es tal cual, que me da pie a algo muy básico para entender, que hoy lo decía con las subjetividades, que los conflictos son multicausales, pero en este tiempo se agregó tanto del afuera que hace que mucha gente joven nos dice, me agobio, y es como si no quisiera ver. Por eso a veces es tan necesario un trabajo terapéutico, sexológico, familiar, porque hay repeticiones, además hay demandas de afuera, además hay tanto estímulo. Muchos han dicho, a mí la pandemia me sacó el consumismo. Otros dicen, a mí me lo agudizó. Otros dicen, bueno, ahora sí. Pues sobre todo, por ejemplo, digo que yo trabajo mucho con deportólogos allá en Maldonado. Y ellos realmente, el aire, los lugares al aire libre, las canchas, el deporte en sí, el encuentro, el confrontarse, el sentir el cuerpo del otro, el pegarse, es parte de la dinámica del juego. Y esto hizo que tuvieran que, profesoras, ponerle consignas diarias para que hagan ejercicio para descargar. Y muchos se sintieron mal y aumentaron las autoagresiones, ¿no? El adolescente vivió mucho con este deseo de salir, de experimentar, de vivir, pero hoy hay una encuesta hecha en Barcelona, última, de una universidad que dice justamente que los jóvenes quedaron muy con bajo deseo, con miedo a erotizarse, con miedo a volver a perder esto que sintieron que fue su libertad, su posibilidad de elegirse, de estar con la pandilla, de sentir refuerzos, ¿no? De sus pares. Claro, si llevamos el apagón en la cama, en el deseo sexual, en el deseo erótico, y lo pensamos en los apagones, como digo, en todas las franjas etarias, por la dificultad y por el desafío que implicaba una experiencia que iba a durar 15 días, que después 1 mes, 2 meses, 3 meses, casi 3 años, y que ahora no sabemos si vuelve. La tecnología, que nos cuesta tanto a la franja etaria más desacostumbrada y que es tan fácil para los niños, generó mucha satisfacción visual y de conexión.
a costa del contacto de persona a persona. Ya antes pasaba, antes de la pandemia, que de pronto era fácil jugar con amigos, ¿no? Yo escuchaba que alguien decía, y el fulanito está jugando con los amigos, y yo decía, ¿están todos acá? No, 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 todos a través de la computadora, ¿no? Y se jugaban de otros países. Cuando nosotros podemos comprender que los pactos, que el sistema de mitos, mandatos y creencias, frente a determinadas situaciones y cuando se pasa de la segunda a la tercera generación, es importante que que puedan caer esos primogénitos, esos, no primogénitos primarios, esos mandatos primarios, para que aparezcan nuevos mandatos para las generaciones siguientes. Pero es muy costoso, es muy difícil discriminarse. En un trabajo presentado en Israel sobre el mito del origen, las lealtades invisibles y el derecho a ser próspero, se ve cómo a medida que se crece la dificultad de discriminarse, tiene que ver con las elecciones de pareja, ¿no? Hoy podemos ver una diversidad de formas de emparejarse. Absolutamente. Y todas están bien mientras la gente esté bien, ¿no? No hay nada que prohíba nada, siempre y cuando el bienestar o el placer sea un complemento de la vida activa y de las necesidades que cada uno tiene, ¿no? En ese sentido. Sí, yo lo que digo es cómo esto abrió una puerta y dio luz, permiso, digamos, luz verde a una cantidad de cosas que son tan nuevas que hoy no las podemos tampoco terminar de evaluar, pero que todo lo que es el cibersexo, todo lo que es digital, los estímulos sensoriales a través de sonidos, de chalecos orgásmicos, bueno, es infinidad, hay que solamente entrar en Google para poder ver esta infinidad de variedades. El otro día alguien me comentaba que hay para las personas solas, mujeres solas, que hay un succionador del clítoris que es magnífico y que querían felicitar al que lo había inventado, porque es tan apropiado que hay muchas mujeres que han encontrado, jóvenes, que han encontrado una máxima satisfacción a través de esta autoestimulación. Y que también se empezó a usar mucho en los matrimonios más grandes, que a lo mejor, Juguetes sexuales. claro, que a lo mejor la rutina y la dificultad del paso del tiempo, del nido vacío y de los cambios que se hacen necesarios para reencontrarse, y que pasaron a ser recursos de encuentro y de satisfacción. Yo te cuento algo, también como positivo, es que todo se hace por telellamado. Ir a un sex shop no es para todo el mundo. Pedir estas cosas no es para todo el mundo. Y que esto también habilitó, es como si se hubiera dado a muchas cosas de la sexualidad luz verde y a otras, que aquellas que tienen que ver con el corazón, con el sentir, que todavía no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Porque evidentemente es como si la parte más humana es la que tendremos que estar los agentes de salud muy atentos para ver qué componentes trae para el ser humano y para todos la variedad de seres humanos que somos, ¿no? Por eso digo que apagón en la cama no es el mismo apagón de hace 10 años que escribimos, a este que implica una variante numerosa de estímulos diferentes, de sentimientos de incertidumbre, de miedo a nuevas cosas, hasta también esto, ¿es así? Y a la enajenación que genera un sistema competitivo de máxima exigencia en el rendimiento, donde también el rol de la mujer, a veces la mujer tiene ingresos más importantes que el hombre. Para los jóvenes está como más contemplado. Para los más grandes todavía sigue el mandato de que el hombre es el proveedor y la mujer. Y entonces aparecen conflictos de la pareja, porque también es importante ver cómo todo cambia
Y en esos cambios hay cosas que ya no están vigentes, no solamente se caen como desde el sistema social como mandatos, sino que además no tienen vigencia. ¿Será que Hoy, la caricia no es vigente? ¿Será que el afecto no es vigente, Sara? ¿Será que el amor no es vigente? Pregunto. no, yo también me pregunto de qué manera. Estoy segura Y que es de son otra las manera. formas del amor y las formas del encuentro. Pero, por ejemplo, construir una familia hoy por hoy es un compromiso y a veces en el intento de formarla, la alienación o la enajenación por por la competencia, por los egos, por la rivalidad, hace que se transformen en desconocidos que han formado una empresa para criar hijos, ¿no? Entonces, tienen esa empresa y es funcional a la enajenación de la cual no se puede salir. ¿Por qué? Porque construir una familia implica ir dialogando y revisando sobre lo propio y sobre el otro. Saber lo que uno tiene para dar y saber lo que uno puede pedirle. Y Aprender a saber, pedir, y aprender a pedir, esto es tan importante porque a lo mejor hay gente que pide de más, pero en general la mujer tuvo un lugar donde tuvo, digo, porque por suerte las luchas no son en vano, y aprender a pedir sin que esto sea una pérdida de la dignidad, del orgullo, del lugar en el mundo, sino que sea la posibilidad de crecer. y en la cama ni te digo, A ver, porque antes la mujer quedaba inmóvil y le mostraba muchas veces a su compañero o que, no, que ella no proponía nada ni tan solo le iba a buscar. Hoy es la mujer la que le dice al varón, qué poco que me das, quiero más, y a veces se vuelven eh, como medidores de coitos, ¿no? Más que encontrar satisfacción en lo que implica una sexualidad como una función plena, como una función, la función hacia el órgano, decía Boero, que es necesaria desde el autoerotismo, desde el encuentro con otro, desde lo que sea, pero como una descarga que genera adrenalina, oxitocina, genera satisfacción. satisfacción. Y también, ¿no es cierto?, pensamos, a ver, la exigencia de que ahora que se habla todo, hay que tener sexo sin poder llegar a un acuerdo, aún en el desacuerdo. Una pareja que pueda hablar de sus dificultades y que esto no implique que pierde su identidad, sino que refleje que construye, porque es realmente muy difícil hoy. Es muy difícil porque todo lo fácil está afuera, ¿no? Hay que lidiar con los niños, con la casa, con la Economía, con trabajos que hoy lo decías, estábamos planeados para tener sexo con los robots, de acuerdo a un holograma de lo que nos gusta y de lo que desearíamos. O sea que también, ya no digo los puestos de trabajo, también reemplazo de esta forma. O sea que es estructurar una nueva cabeza y un nuevo corazón, una nueva mirada de la vida que evidentemente para la gente de franjas etarias más grandes le cuesta bastante, nos cuesta bastante. y otra cosa es que el erotismo está puesto no solamente en el encuentro genital, ¿no? Absolutamente. Posiblemente el erotismo que uno pone en esas pequeñas cosas del dar, del recibir, del contacto, del gesto. Yo mientras digo esto, pienso en la gente que trabaja tanto, que llega a la casa y tiene que cocinar y tiene que preparar y además hacer que los niños estén en condiciones. No, y digo, claro, seguramente me van a decir, ¿quién puede? Y no, porque uno igual tiene que cocinar, igual limpia su casa, igual ordena, igual encuentra ciertas cosas que también dan la posibilidad de vibrar y de gozar de la belleza, de la estética, pero todo parece ser un trabajo. Y una de las cosas que hablábamos hoy, Marga, es cómo el cambio del mundo en este momento nos está anunciando
cambios en las profesiones, en las religiones, en En las las creencias. identidades de que ser varón y que ser mujer, o que la variabilidad de identidades que hoy hay también para la humanidad, ¿no? Claro, y poder asumirlas con Trabajos respeto, también. con respeto, con Claro. cuidado, para que esa elección no se transforme en una En daño. persecutoria forma de vivir, ¿no? Amenazadora. Y esto sí, esto, en realidad, pensando y escuchándonos, digo, bueno, todo esto es una observación. ¿Cómo será que cada uno encuentre, después, teniendo la convicción de que quiere vivir bien, con lo que tiene, no con lo que no tiene, que quiere gozar, que no quiere perder sus tiempos porque también los tiempos cambiaron, que se le pasa la vida, ¿no? Las urgencias, y es algo que no hay recetas, ¿no? Nosotros podemos hablar desde la experiencia, desde el La trabajo, casuística. desde actualizarnos permanentemente, justo para no quedarnos en un cliché, ¿no? En un estereotipo. Pero igual es como cada uno con su cada cual, sea el que sea, con los amigos, con las parejas, con la familia, cómo se instala el poder tener respeto, y como dice Fina Sanz, hacer la revolución que de la violencia lleguemos al buen trato, ¿no? Hacer respetar esa necesidad de ser bien tratada hombre o mujer, niños Adultos. o ancianos, ¿no? Que el maltrato, que es algo que corre en este momento por todas las intolerancias y las dificultades, no sea el arma letal que vamos a utilizar. Bueno, son todas ideas y Absolutamente. Y también es cierto que todo eso que decís se sostiene en una forma de vida adrenalínica donde se naturaliza cierta cosa adrenalínica en exceso. Y que entonces, si no tiene adrenalina, ¿y por qué fue infiel usted? ¿Qué le pasó? Ah, porque la verdad que estaba aburrido y necesitaba algo que me sacara y me diera un poquito de adrenalina. Ay, ¿y usted por qué se inyectó tantas hormonas? Y bueno, porque quería un cuerpo bien robusto hacia afuera y claro, terminé casi intoxicado. Digamos, hay cosas que todo tiene un umbral. Aquello que en un momento nos hace bien, en exceso nos hace mal. Entonces, poder saber todas estas variantes que hoy son actitudes humanas que estamos como estudiosos, estamos atentos. Y lo otro que quería aportar es el estrés oculto, como dice Cabarrete, el estrés, como lo plantea Rossetti, en fin, hay muchos estudiosos actualizando este modo de estrés del cual la gente no se da cuenta hasta que enferma, ¿no? ¿Por qué? Porque la enfermedad es la única que puede parar algo que se va de rosca, que no entra, pero hay que hacerlo entrar. ¿Qué está debajo del estrés? La sobreexigencia, la intolerancia a la frustración, el querer ser el mejor, el no poder tolerar fracasos, ¿no? El Sí, no. pero también la adaptación a un mundo tan cambiante que requiere de una actualización hasta de las posibilidades, no hablemos de nosotros, pero de las generaciones más jóvenes, hasta los chicos más pueden manejar estos cambios mucho mejor. Entonces, digo, todo el tiempo hay una necesidad de desafiar, de utilizar la resiliencia para para poder aprovechar ese aprendizaje que nos da el obstáculo, ¿no? O sea, por eso también la cópula o las variantes de descarga sexual son necesarias para el ser humano, en las posibilidades y en toda la magnitud, individuales, en soledad, acompañado, siempre con el respeto de un otro que sea responsable, ¿verdad? Pero es necesario como descargar los guiones negativos que a lo largo del día hemos acumulado de tensión y que es como reponernos en eso de volver
a encontrarnos con un otro para desafiar el miedo a la muerte, a la soledad, al paso del tiempo, y comprender que es maravilloso estar acompañado con un otro, con el, o estar acompañados también con otros que nos acercamos, y que la pandemia, justamente esto es lo que más hirió al ser humano, ¿no? Esta sensación de no soporte, de no territorio, de no Del poder. miedo al contagio, del miedo al acercamiento, que si no había una pareja establecida, no se conocía quién era ese otro con el que besarse, tocarse, intimar, era una amenaza, y a veces lo sigue siendo. Ahora ya con las vacunas tenemos más protección. Pero todo esto nos lleva a pensar que necesitamos una nueva actitud frente a lo nuevo, frente a lo que podemos absorber o no, y poder delimitar cuál es, en qué lugar eso que es un deseo se transforma en estrés, en exigencia, y eso que es estrés se transforma en enfermedad, ¿no? Yo lo digo con la disfunción eréctil. El hombre que está tan pendiente de su genital masculino porque no responde como él querría, porque siente que lo ponen en evidencia, porque entonces tiene que tomar la pastilla milagrosa que la que la erotiza es un otro, la mujer que hace que se estimule. Y que todo esto, evidentemente, lleva a una situación donde el miedo aparece. Entonces, ¿cómo tenemos que revisar muchas de nuestras conductas para ver dónde es lo posible, qué necesitamos, por dónde va nuestro deseo, qué es lo que está dentro de nuestro objetivo y cómo después, porque sabemos cómo tenemos que subir y enfrentar el esfuerzo, pero a veces volver al llano cuesta. Es como bajar, es como pisar firme y sentir esta posibilidad de centrarnos en nuestro eje y en algo que es muy necesario. Solo tenemos el presente. Es esa mirada a veces, ese escarceo amoroso que nos hace irradiar una sonrisa, es esa magia del vínculo o de mirarse a los ojos, es ese roce que a veces hay que volver a reconquistar, es ese fantasía, ese sueño, y esas compartir fantasías de lo que uno ha podido esperar de la vida y soñarse en muchas situaciones diferentes donde este juego nos recrea, porque volver al juego, a lo lúdico, sacar nuestro niño interior, permitirlo, porque uno dice, sacar bien, no, permitir que pueda ser una primitiva y mostrar mis gustos infantiles o a veces mandábamos con Gastón Boero consignas domiciliarias donde les pedíamos que eran parejas que tenían un vínculo ese tercer espacio muy aburrido y les decíamos que jugaran una fantasía infantil y nos sorprendíamos porque el hombre pedía ser el llanero solitario, la mujer pedía jugar a ser la princesita. Estoy hablando de hace muchos años atrás, donde hoy hay otras historias, hoy son más pornográficas, más porque justamente equivale a la fantasía y el pensamiento y el ratonearse a toda la falta de proximidad. Todo esto es llamativo, pero se dice más a través de una imagen que cuerpo a cuerpo. Bueno, posiblemente todo esto no debe ser gratuito, debe tener que tener un sentido para Tal que cual. nosotros encontremos lo que para cada uno es satisfactorio, es placentero, y desde ese lugar poder compartir con otro discriminado, eh, sin la necesidad de fundirse y de que responda permanentemente y en forma unilateral, ¿no es cierto? Siempre el mismo, siempre la misma, y poder reconocer con qué cosas voy a pactar, con qué cosas mis nuevos, mi sistema de creencias y mi sistema de valores y mi sistema cultural lo va a trascender y voy a poder protegerlo.
respetarlos si estoy de acuerdo y si no, cambiarlos. Pero que cuando los cambio, seguro voy a tener una crisis y seguro me va a costar. No es un traje que uno se pone y se saca, es a través Un justamente, aprendizaje y sí, y una reflexión. y donde nos da la lectura, la música, o sea, cuando nosotros hacíamos el modelo de los talleres, donde interdisciplinariamente accedíamos a las emociones, como por ejemplo las danzas primitivas, la pintura, música, trabajar con el cuerpo, eh, y recién después llegar a ver cómo era la palabra, qué se expresaba, pero el equipo tenía una visión de qué había pasado en el mientras tanto hasta llegar a eso. Y un elemento sumamente importante es la confianza, primero en uno y después en los demás. En un momento del mundo donde todo nos asusta, ¿no? Y además donde, como decía un paciente de Uruguay, que lo vas a recordar, que decía, ¿y cómo llevo esto a la fábrica donde trabajo, que dirijo 200 empleados? No hay tiempo. Por eso tengo que venir muchas veces más a estos talleres, para no olvidarme que estoy vivo, que estoy sano, que mi corazoncito irradia y que esto, en la medida en que más me limpio, más me sano. Y no te olvides de algo muy importante. La fuente de placer está dentro tuyo. Es necesario que la despiertes, que la hagas, que la sientas, que la reconozcas como propia, como un aliado tuyo, en lugar de que creas que está fuera en una forma robusta, en una medida, en todas estas variantes que son la visión para el varón y que son la palabra o el contacto para la mujer. Está dentro tuyo, contá con ella, tené coraje y en positivo, la risa es un remedio infalible. El juego es un remedio infalible. Ponele chispitas, tratá de conectarte con ese lugar tan bello que es el vivir, el derecho a vivir, el derecho a estar acá y el derecho, vinimos todos a vivir dignamente y en abundancia. Justamente tenemos que trabajar esto desde el placer también y desde el goce. Sí, ustedes estarán de acuerdo porque yo he escuchado en el consultorio muchísimas veces, él no me hace terminar, o ella le duele la cabeza y, ¿no? Y ahí se quiebra, se aleja, se frustra. Entonces no voy a insistir porque como una vez, ¿por qué no? Ya nunca más. Esto que trae Margarita, que es la conciencia del ser de uno, del sentir, de la emoción, de la riqueza, de la alegría y de la posibilidad, que no es permanente, está todo lo contrario también. Bueno, querida gente, vamos a ir cerrando. Sí, un gusto. La verdad que empezamos, vieron, con la disfunción, con los métodos no, virtuales. Así que sepan que nosotros estamos aprendiendo a tolerarlos. No sé si ustedes, también esto de la nueva sexualidad, que habla de que hay que recontratar, ¿no, Sara? Así es, sí, que hay que recontratar una y cada vez para no juntar resentimiento, para no juntar la mala, lo negativo, y para ver si se puede recrear, porque cuando uno recontrata, lo tiene que hacer con aquello que puede, no con lo que no puede. Soluciones y no problemas. Bueno, quiero. un abrazo, gracias por estar y nos volveremos a ver en 15, 20 días. Gracias. Gracias, Margarita. Gracias, Sara. Lindísimo. Abrazo Vení. para todos y buena vida. Gracias, Lucía.